Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shalom a todos los hermanos de la fe, la emuná en nuestro Mesías Yeshua, y a todos los amigos que se conecten en esta tarde, prácticamente en esta noche, ¿verdad? Y para culminar este día de reposo en la presencia, en el gozo del Señor, para introducirnos en su palabra, instruirnos en su palabra, y asimismo para conocer acerca del propósito del Señor para con su pueblo, para con sus hijos, a través de su palabra. Un saludo muy especial a todos los hermanos, los dispersos del remanente de Israel, y asimismo a todos los amigos. Espero que se encuentren todos bien, que hayan tenido un día de reposo en la presencia, en el gozo del Señor. Amén. Y primero que todo, vamos a darle gracias al Padre Eterno. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a darle gracias porque nos ha guardado, nos ha bendecido, nos ha dado fortaleza, aún en medio de las circunstancias. El Padre Eterno nos ha guardado y ha venido obrando en nuestra vida conforme a su palabra. Padre Eterno, bendito eres, Rey eterno. Agradecemos, Señor, por tu gran amor y tu misericordia. Gracias por este hermoso día de reposo, Padre eterno, en el cual nos has bendecido, en el cual nos hemos deleitado en tu palabra, en el cual, Señor, hemos estado fortaleciéndonos, recibiendo de esa palabra que viene de tu Espíritu, de santidad, esa palabra que viene de lo alto para darnos esa fortaleza que necesitamos, Señor, aún en medio de las circunstancias, Dios eterno. Gracias por este hermoso día de reposo, Señor. Háblanos en esta tarde, en esta noche, Señor, conforme a tu gran amor y misericordia eterno. Instrúyenos, Señor, a través de tu Espíritu de santidad. Dirígenos, Señor. Toca cada corazón, cada una de las personas que se conecten en esta noche, o que se conecten ya mucho después, pero que seas tú en todo momento, en todo lugar, hablando a nuestro corazón, Padre, y tocando nuestra vida, Dios eterno. A toda persona, a todo amigo, a todo hermano de la fe, de la emuná, en nuestro Mesías Yeshua, donde sea que se encuentre, seas tú bendiciendo, Padre eterno, seas tú dando esa fortaleza, Señor, que cada uno necesitamos, Dios eterno. Por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías, gracias te damos, Señor. Amén. Bendito es el nombre del Padre Eterno. Amén. Saludándoles a todos una vez más, a todos los que se conecten, a todos los hermanos de los dispersos del remanente de Israel entre las naciones, a todos los hermanos de la emuná, de la fe, nuestro Mesías Yeshua, a todos los amigos, en especial personas en general, a todos los saludo, y que sea el Señor bendiciéndoles, que sea el Señor guardando, dando fortaleza en medio de la circunstancia en la que te encuentres, y así mismo podamos ser instruidos y podamos aprender algo más acerca de la palabra bíblicamente y también históricamente, ¿verdad? Y
en esta tarde, en esta noche, quiero compartir con ustedes este tema que pienso, que siento y creo que es muy importante. Es un tema muy importante en el cual debemos entender, principalmente los que estamos retornando a las raíces hebreas de la fe. Los que estamos retornando a través de Yeshua, ¿cierto? A las raíces hebreas de la fe, de la emuná. Y asimismo para todos los amigos, en especial que podamos entender todo esto. Y para los nuevos que están retornando, o para la mayoría de los hermanos que ya hace años o hace tiempos han retornado. Y es muy importante, ¿verdad? Las raíces hebreas de la fe. ¿Qué son las raíces hebreas de la fe? ¿Qué son las raíces hebreas de la fe? De las que tanto se habla hoy día, de las que tanto se menciona, de las que tanto se pronuncia hoy día, ¿verdad? Y hay un término en especial del cual se dice acerca de las raíces hebreas de la fe. Hay un término en especial que se conoce como, y se dice, ¿cierto?, que se habla del judaísmo, ¿verdad?, recibido por medio de Moshe. Hoy día se menciona este término, el judaísmo recibido por medio de Moshe, ¿verdad? Pero históricamente esto no es cierto, históricamente hablando, historiográficamente hablando, ¿cierto? ¿Por qué? Esto es un anacrónico, esto es un anacrónico. Esto es un anacrónico. ¿Y por qué es un anacrónico? Este término, el término de las raíces, del judaísmo recibido por Moshe. Esto es anacrónico porque inclusive es una incoherencia. ¿Por qué? Y vamos a mirarlo, ¿cierto? El por qué es una incoherencia. Cuando se habla del judaísmo, ¿de qué estamos hablando? En especial, cuando se menciona el judaísmo, cuando se habla del judaísmo, ¿de qué estamos hablando? Independientemente de lo que haya detrás de eso, ¿verdad? Si es un judaísmo reformado, si es un judaísmo reconstruccionista, o si es un judaísmo ortodoxo, o si es un judaísmo conservador, ¿verdad? O si es un judaísmo caraíta, o si es un judaísmo que creyentes en Yeshua, el Mesías, ¿verdad? Independientemente de eso, quitando todos esos sufijos, ¿verdad? ¿Qué cosa es el judaísmo? ¿Qué es el judaísmo? ¿Cierto? ¿De dónde viene esta palabra? ¿De dónde viene esta palabra? ¿Cuándo surge por primera vez esta palabra? ¿En qué contexto? ¿En qué contexto surge esta palabra? Para comprender el judaísmo, ¿cierto?, hay que entender el término judío. Para comprender esta palabra judaísmo, debemos entender el término judío, ¿verdad? El nombre judío, históricamente hablando, indica la procedencia de una persona que proviene de un determinado territorio, ¿cierto?, de Israel, específicamente territorio que le fue otorgado a la tribu de Judá, ¿cierto? Uno de los hijos de Jacob, Israel, ¿cierto?, que se llamó Judá. Oye, Judá, Judá. Y específicamente, este territorio que fue otorgado a esta tribu, ¿cierto?, a través de la repartición de la tierra que hizo Josué, el que introdujo a los hijos de Israel a la tierra prometida. Basado en eso, Judea es una adaptación del cuarto hijo de
de Jacob, que fue llamado Yehudá o Judá. Por tanto, esa región geográfica de Judá es la que recibe el nombre, la tribu descendiente de Judá, y que dominó esa zona, de donde vino David, el rey David, ¿verdad? A raíz de la división de la monarquía de Israel en dos reinos, a través de la división de la monarquía de Israel en dos reinos, ¿verdad? Luego de la muerte de Salomón, una preeminencia política. El reino de Judea se mantuvo en pie hasta el año 586 antes de Yeshua, cuando vinieron los babilonios y destruyeron esta ciudad, Judea, ¿verdad? Y destruyeron el primer templo de Jerusalén. La historia revela que luego de ser conquistado ese territorio, siguió manteniendo ese mismo nombre durante siglos, esa figura de Judea. Es decir, que si podemos ver históricamente, cuando veíamos que un país o una ciudad determinada era conquistada por otra, esa ciudad o ese país tomaba otro nombre o el nombre de esa por el cual fue conquistado, ¿verdad? Pero podemos ver que cuando Judea fue conquistada, ¿cierto? Vinieron los babilonios y la destruyeron, y fue conquistada este territorio, pero este nombre se siguió manteniendo este nombre durante siglos, utilizando esa figura de Judea. Por ejemplo, en Israel se han descubierto monedas que vienen de la época romana, desde el año 63 antes del nacimiento de Yeshua, monedas que se menciona con el nombre Judea. Hoy día hay una moneda que está guardada en el Museo Israelí, donde dice claramente Judea conquistada, ¿verdad? Dice claramente, dice Judea conquistada, ¿verdad? Y aquí está esta moneda que es de ese siglo en la cual fue conquistada Judea, y esta moneda es de allí, procede de allí, de esa época, y ahí dice Judea conquistada, y así era como se mantenía esta moneda, la cual nombra a Judea. Nombra Judea. Entonces, los judíos, los Yehudim, ¿verdad? O los judeanos eran quienes vivían en esa región de Judea. O gente, es decir, eran los que vivían allí, o era gente que si no vivían, procedían de allí, de esa región, de ese lugar. Ancestralmente, esta región de Israel, estamos hablando de siglos atrás, esa región de Israel, de la época del Imperio Romano, ¿verdad? Entonces, nunca vamos a encontrar el término judío, Yehudín, antes en la escritura hebrea, ¿cierto? Ya sea en la Torá o ya sea en el Tanaj, ¿verdad? Especialmente en la Torá. En la Torá no vamos a encontrar en la escritura, antes de la desaparición del norte de Israel, antes de la desaparición del norte de Israel, el término judío no se va a encontrar en la Torá, no. Solamente comienza a aparecer después de la destrucción del reino del norte. Después de la destrucción del reino del norte es que comienza a aparecer este término, ¿cierto? Después de cuando el reino de Judea es el único que sobrevive a los asirios. Nunca vas a encontrar en la Torá que diga que los
es decir, que un grupo de Yehudim, es decir, específicamente hablando, no vamos a encontrar en la Torá que un grupo de Yehudim estaban en Egipto o procedían de Egipto en específicamente, los judíos en específicamente, no vamos a encontrar eso, ¿verdad? No existe eso en la Torá, no vamos a encontrar en la Torá que específicamente los judíos salieron de Egipto, sino que en la Torá se habla, ¿verdad? A través de lo que escribió o lo que se escribe, lo que se le atribuye a Moshe, que salió todo un pueblo completo, ¿verdad? Y que entendemos que venían las 12 tribus de Israel, venía un pueblo entero allá, y aparte de eso venían gentiles con ellos, ¿cierto? Entonces no se menciona que salió de Egipto un grupo específicamente de judíos, no, sino que era todo un pueblo completo. Estas expresiones, este término judío, Yehudim, este término judaísmo, ¿verdad? Esta expresión son expresiones modernas, que no están en la historia bíblica de la Torá. No está ese término judío, Yehudim, no está ese término judaísmo en la Torá, sino ya después de que por medio de Yehoshua, Josué, el pueblo de Israel entra a la tierra prometida y se reparte por tierras, por territorios a cada tribu, ¿ya? Entonces, este término no está en la historia bíblica de la Torá, no está en la Torá hebrea, sino hasta la desaparición del reino de Israel, del reino del norte, hasta la desaparición del reino del norte de Israel, aparece esta expresión, este término como tal, ¿verdad? Es una denominación o es un término muy posterior, no podemos decir históricamente hablando el judaísmo de Moshe, y muchas veces en la actualidad se usa este término como el judaísmo de Moshe Rabenu, ¿verdad? Pero ese término no existía en la Torá, no existía ese término. La primera vez que aparece en la historia hebrea el término judaísmo, ¿cierto? Entendiendo como un cuerpo religioso que conserva creencias, que conserva prácticas, que conserva costumbres de los israelitas provenientes de la región de Judea, no está en la Torá. Es un término posbíblico. Lo vas a encontrar por primera vez en el Talmud, no, o en la Misná, no, o en el Código Real, que en este caso viene siendo como se conoce dentro de los grupos de raíces hebreas hoy día como el Brit Hadashah, o el Nuevo Testamento, que en este caso se dice el Código Real, ¿cierto? Entonces tampoco, ¿cierto? Porque aunque estos libros mencionan este término judío o judaísmo, no es ahí que aparece por primera vez. No es ahí que aparece estos libros mencionan el Nuevo Testamento que conocemos, los libros que mencioné que conocemos, pero ahí no es por primera vez donde aparece este término judío o judaísmo. No. Tampoco aparecen en los rollos del Mar Muerto. ¿Dónde es que históricamente se menciona por primera vez el término judaísmo? ¿Dónde es por primera vez que se menciona este término? Y es precisamente en el segundo libro de los Macabeos, ¿verdad? Es donde por primera vez en la historia se menciona el término judaísmo. El segundo libro de los Macabeos es un libro escrito por un judeano, precisamente, que fue testigo de la presencia de los grecosirios y del helenismo
em, traído por los grecosirios y que se trató de implantar en Israel, ¿cierto? El libro narra parte de la tremenda batalla ideológica y de la tremenda batalla teológica y militar llevada a cabo entre los judeanos que ocupaba el territorio de Judea en contra del ejército seleucida dirigido por Antíoco IV, famoso Antíoco Seleuco o Antíocos Epífanes. Ese relato de la justicia, ese relato de esa historia que refleja la batalla peleando por defender la justicia de la fe, esa pelea que se da por defender la libertad en el libro de los Macabeos, y unos judeanos pelearon para continuar y seguir practicando su fe, unos Yehudim, unos judíos, ¿cierto? Para seguir practicando su fe, para seguir practicando sus costumbres, lucharon de esa manera para poder no permitir que sus hijos fueran absorbidos por la cultura griega, que tenía la tendencia de controlar la vida de los países conquistados, y esto es lo que los judíos al día de hoy conmemoran, en donde en el mes de Adar, en el calendario civil judío, el mes de Adar, el cual corresponde en el calendario gregoriano al mes de diciembre, en donde ellos que conmemoran allí, donde ellos conmemoran la fiesta de Hanukkah, ¿cierto? Que precisamente esta fiesta de Hanukkah, esta fiesta está dando en contexto de que por primera vez en la historia aparece el término judaísmo, o aparece el término judío, ¿cierto? Que esta fiesta es precisamente debido a esto que ocurrió históricamente allá. Entonces, también podemos entender que como Judá, la tribu de Judá vino a ser la tribu real por excelencia, ¿verdad? Y como ningún es realmente legítimo en la casa de Israel, sino procede de la tribu de Judá, hablando acerca del reinado, ¿verdad? Hablando acerca del reinado. Todo el que fuese rey en Israel debía proceder de la casa de Judá, ¿cierto? De la tribu de David, de la casa de Judá, de la descendencia de David, para que fuese legítimo en la tribu real por excelencia. Y como ningún es realmente legítimo en la casa de Israel, sino procede de la tribu de Judá, se ha perpetrado el rol llamado judaísmo a la religión o a ese concepto de judaísmo, ¿verdad? Se ha perpetrado la religión de Israel a partir de la lucha de los macabeos contra los grecosirios. Aunque se dice el judaísmo de Moshe Rabbeinu, ¿verdad? Precisamente ese término, judaísmo, fue perpetrado por la parte, podemos decirlo, religiosa, o por la parte espiritual de Israel, o del judaísmo después de esta guerra con los macabeos, con los grecosirios, ¿verdad? Entonces, ese término se dice así, el judaísmo de Moshe Rabbeinu, o el judaísmo de Moshe, pero no es correcto, hablando históricamente, no es correcto ese término, ¿cierto? Comenzando que ni siquiera Moisés era judío. Moisés no era judío, ¿verdad? Cuando vamos ustedes pueden inclusive analizar esto históricamente, y asimismo por la palabra, por la escritura. Si tienes la Torá hebrea, vas a la Torá hebrea. Si tienes el Tanaj, si tienes la Torá, si tienes traducciones de la Biblia, igualmente puedes ir y analizar en la Biblia, en la escritura, ¿cierto? Y Moshe no era judío, no era de la tribu de Judá. No, Moshe era levita,
Moshe era de la tribu de Levi, no procede de la tribu de Judá. Aunque se mencione de esta manera, debes entender el proceso histórico que llevó a estas reflexiones, ¿cierto? Es decir, que este término, que no es correctamente, podemos entenderlo de una forma en el cual se menciona de esta manera, ¿cierto? Para entender el proceso histórico que llevó a estas reflexiones. Entendiendo esto, podemos decir el judaísmo proveniente de Moshe y que ha sido el objeto de estudio. Es decir, a lo que me refiero es el judaísmo proveniente de Moshe es la Torá que se ha preservado, ¿cierto? La Torá que provino de Moshe, la Torá que fue revelada a través de Moshe y en el cual se ha preservado por medio de la casa de Judá. A eso es que me refiero, ¿cierto? Que podemos entenderlo como el judaísmo de Moshe, pero es en el caso de la observancia de la Torá, ¿cierto? Este judaísmo proveniente de Moshe en la observancia de la Torá por medio de la casa de Judá, que ha sido de estudio, de reflexión, de exégesis, de interpretación por parte de los profetas hebreos y por parte de las mentes intelectuales judías, Yehudim del primer siglo, para poder entender las raíces hebreas de la fe, ¿verdad? Debemos ir hacia el primer siglo, históricamente, bíblicamente. Debemos retroceder al primer siglo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque precisamente el primer siglo nos conecta ¿con quiénes? Con la Torá de Moshe, la Torá que fue dada a conocer a través de Moshe y por parte de los profetas hebreos, ¿cierto? Que también confirmaron la Torá de Moshe y que en muchas ocasiones eran los que hacían volver al pueblo de Israel de sus malos caminos. ¿Hacia qué? Hacia la Torá, hacia las instrucciones del Eterno dadas por medio de Moshe, ¿cierto? Y por parte de las mentes intelectuales judías de todos los tiempos y que ha experimentado un proceso de evolución histórica propia de todo organismo viviente. A eso se le llama judaísmo, ¿verdad? A eso se le llama judaísmo. Entonces, entendiendo esta parte, aunque fue recibido por Moshe como una forma de llamar a esa Torá, a esa instrucción, a esos mandamientos, ¿cierto? Que se dio en el monte Sinaí y en honor de la tribu de Judá, la tribu representativa monárquicamente de todo Israel, ¿cierto que sí? Por cuanto solamente de ella puede venir los reyes de la casa de David, y solamente de ella puede venir el Mashiach de Israel. Solamente a través de la casa de Judá podía venir el Mashiach, ¿cierto? Yeshua. Si no fuese existido la casa de Judá, que es por parte de la descendencia de David, ¿cierto? A los que se les otorgó el reinado, la casa real, el mandato, entonces no podía venir el Mashiach a través de la descendencia del reinado de David, ¿cierto? Y solamente de ella puede venir ese judaísmo. Entonces podemos ir al primer siglo y entender esto, ¿cierto? Que en el primer siglo existía una sola observancia de la Torá, existía un solo judaísmo. En el primer siglo ese judaísmo no es monolítico, ¿cierto que sí? Si podemos entrar históricamente, bíblicamente, entender las raíces hebreas de la fe, de dónde vienen, podemos ver que proviene precisamente de la casa de Judá. Pero vamos a entenderlo, ¿cierto? Proviene precisamente de la casa de Judá, que existía un solo judaísmo y que ese judaísmo no es monolítico. Es decir, los principios
de este judaísmo, que era la observancia de la Torá, de las instrucciones, de los mandamientos, ¿verdad? Que a pesar que en muchas maneras se desviaban, pero siempre volvían y retornaban a la Torá, a los mandamientos del Señor, y a través del pacto del Eterno con el rey David, ¿cierto? Esta tribu permaneció, fue restituida de nuevo, permaneció y observaban aún en el exilio la Torá, las instrucciones del Eterno, ¿cierto? Se dejaban guiar por. En cambio, a diferencia de las 10 tribus del norte, que desobedecieron y fueron llevados cautivas y se dispersó, se desapareció el reinado del norte de Israel y asimismo sus 10 tribus, ¿cierto? Las cuales fueron dispersas por todas las naciones de la tierra, al punto que se alejaron de la Torá y de los mandamientos del Eterno, ¿verdad? Esta tribu, este judaísmo, esta descendencia, esta tribu, permanecieron en la observancia de los mandamientos del Eterno a través de ellos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Esos principios, los principios eran la observancia de la Torá, y esos principios son eternos, como lo es la Torá es eterna, las instrucciones, los mandamientos son eternos, ¿verdad? De donde procede. Sin embargo, a pesar de que los principios no cambian, la gente cambia. Un saludo muy especial a la hermana que se encuentren, a los hermanos, a los amigos que se estén conectando, Edith Mojica, y a los amigos que se estén conectando allí. Los saludo a todos en nombre de nuestro Mesías, Yeshua. El Señor les guarde, les bendiga grandemente. Miguel Cuero, el Señor lo bendiga, el Señor lo guarde. Entonces, estos principios que procedían de la Torá son eternos, así como lo es la Torá. Shabbat Shalom, amén, Shabbat Shalom, bendiciones. Entonces, esta Torá no cambia, esta instrucción no cambia, los mandamientos no cambian, la gente cambia, ¿sí? Tú no eres la misma persona que eras en 10 o en 20 años, ¿verdad? O no eres la misma persona que eras de 20 a 10 o a 15 años, no eres la misma persona, ¿verdad? Algunos hasta de 40 a 50 años, ¿cierto? No son la misma persona que eran de hacía 40 o 50 años atrás, al día de hoy, no es la misma persona, ¿verdad? Entonces, los principios no cambian, la gente sí, las circunstancias sí cambian, las naciones sí cambian. Y por lo tanto, que adoptar los principios que no cambian a las nuevas circunstancias cambiantes, que van apareciendo en el camino, ¿verdad? Estos principios que son eternos, esta observancia de los mandamientos del Eterno, del Señor que son eternos, ¿cierto? Que no cambian. Y eso es lo que ha ocurrido. Que esto que no cambia se adapta o va apareciendo a medida de las circunstancias cambiantes que van apareciendo en el camino. Entonces este proceso de adaptación y en ese proceso de contextualización del judaísmo hay diversas opiniones, ¿verdad? Hay diversas opiniones. Debemos conocer que para el tiempo de Yeshua, de nuestro Mesías, existía un solo judaísmo, ¿cierto? Para el tiempo de Yeshua, el primer siglo, existía un solo judaísmo, la casa de Judá, proveniente de la tribu de Judá, observantes de la Torá, observantes de los mandamientos del Eterno. Amén, hermana Edith. Observantes de los mandamientos del Eterno, ¿verdad? Y eran una sola casa, eran uno solo, los judíos, los Yehudim, la casa de Judá, ¿verdad? Era un solo judaísmo, una sola Torá, una sola ley, una sola instrucción, que fueron las que fueron
dadas a conocer a través de Moshe en el monte Sinaí, ¿verdad? Pero muchas interpretaciones acerca de ese judaísmo, ¿verdad? Muchas interpretaciones acerca de esa observancia de la Torá, ¿cierto? Y esas interpretaciones, esas diferentes formas de interpretar la observancia de la Torá, que existían o que habían desde el primer siglo, no tienen como meta, no tenían como esa meta de destruir ese judaísmo, no. La observancia de la Torá tenía diversas opiniones, ¿cierto? Diversos conceptos, diversos pensamientos, ¿verdad? Pero la meta no era destruir ese judaísmo, esa observancia de la Torá. No era destruirse, no, esa no era la meta. Sino mostrar la opinión de los líderes representativos de esa secta o de esa interpretación, ¿verdad? Esa era como la meta, era como que mostrar la opinión de los líderes representativos de cada una de esas sectas o de cada una de esas opiniones diversas que habían en el primer siglo acerca de la misma Torá, ¿cierto? La mejor manera de preservar la raíz hebrea, ¿cierto? Y que en ese momento era a través del judaísmo, porque era la única tribu, la casa de Judá, la casa del sur, que había quedado junto con la casa de Benjamín, la mayoría de la casa de Benjamín y algunos sacerdotes que quedaron allí en esa tribu, ¿verdad? Eran los únicos y era la mejor manera de preservar ese judaísmo, ¿verdad? Esa tribu que había quedado, esas tribus que habían quedado allí, no era destruyéndose, no era, sino que a pesar de las diferentes formas de pensamiento y de las diferentes formas de interpretaciones de los mandamientos del Eterno, ¿verdad? La manera de preservar esa raíz hebrea que ellos ya traían, esos principios de la Torá, ese judaísmo del cual la Torá recibida por Moshe y confirmado por los profetas. Asimismo, la mejor manera de vivir ese judaísmo o esa raíz hebrea de la fe, esa mejor manera de vivir ese judaísmo, por ejemplo, un maestro enseñaba algo, un maestro del primer siglo, un intérprete de la palabra del Eterno, un intérprete de la Torá, enseñaba algo, ¿cierto? Enseñaba algo, alguna cosa de la Torá, alguna enseñanza de la Torá, y los que lo oían decidían aceptar su opinión, ¿cierto? O seguir de largo. Aceptaban esa opinión o seguían de largo, ¿ya? Y los que la oían decidían aceptar su opinión de ese maestro. Miguel Cuero, firme, bendito sea el Señor, aquí firme, así es. Entonces eso era lo que ocurría. Eso era lo que ocurría. Miguel Cuero, compañero de milicia allá en Colombia. Sí, señor. Y ahora aquí estoy en la milicia, llamado por el Padre Eterno, para ser parte de la milicia del reino de los cielos. La milicia del reino de los cielos. ¿Verdad? Entonces, escuchaban al maestro cierta opinión, cierta enseñanza, cierta forma de interpretar la Torá, ¿cierto? ¿Y qué hacían cuando lo escuchaban? Si era de acuerdo a lo que le parecía como que sí es así, entonces ellos aceptaban esa opinión de ese maestro y formaban un grupo de discípulos que vivían ese pensamiento de la Torá, que vivían esa raíz
de la fe hebrea de acuerdo a ese pensamiento de la Torá, ¿cierto? De acuerdo a ese pensamiento de ese grupo de discípulos judíos, ¿cierto? Entonces, si seguían la opinión de ese rabino, un ejemplo, seguían la opinión del rabino Shammai, que era una de las escuelas, podríamos decirlo en término moderno, una yeshiva, o en el término organización cristiana, un instituto bíblico de la Torá, que existía en el primer siglo, era la escuela de Shammai, ¿verdad? Entonces escuchaban la opinión de ese rabino, de ese maestro de Torá Shammai, y formaban una escuela de pensamiento, formaban una escuela de opinión, de pensamiento, los que seguían la opinión de ese rabino Shammai, ¿verdad? Y la otra escuela de estudio de la Torá, de instrucción de los mandamientos del Señor, era la escuela o la casa de Hillel. Y los que escuchaban a Hillel, a ese rabino, a ese maestro de la enseñanza del Eterno, entonces lo seguían. Asimismo, lo oían, se identificaban con las enseñanzas de ese rabino y lo oían y lo seguían. Y formaban el grupo de la escuela, ¿cierto? De acuerdo a ese pensamiento de lo que estaba escrito en la Torá, ¿cierto? ¿Y quiénes fueron estos personajes? ¿Quiénes fueron estos maestros? Estos rabinos, podemos decirlo en términos modernos. Eran grandes maestros de la Torá antes de Yeshua, ¿cierto? Y la escritura en los libros, en las cartas de los Hechos de los Apóstoles, confirman esto también, lo que se conocen como las cartas apostólicas, ¿verdad? Confirman esto. Pues formaban una escuela de pensamiento y así sucesivamente estas escuelas de reflexión intelectual, ¿cierto? Acerca de esa raíz hebrea de la fe, acerca de ese judaísmo que se vivía en ese primer siglo, eran diferentes, ¿cierto? Esa reflexión intelectual acerca del judaísmo eran diferentes. Por ejemplo, nosotros sabemos que, y por los registros históricos que se conocen, que la mayoría de las cosas que Shammai, que el rabino Shammai, ese intérprete de la Torá del primer siglo, prohibía, ¿cierto? La otra escuela de estudio del rabino Hillel permitía esas cosas, ¿verdad? Y cuando, por ejemplo, ellos dos no estaban de acuerdo. Shammai y Hillel no estaban de acuerdo, tenían una diferente forma de pensar, diferente pensamiento de respecto a las enseñanzas de la Torá. Y no estaban de acuerdo, el uno decía una cosa, el otro decía otra cosa. El uno aprobaba una cosa de acuerdo a lo que decía la Torá, el otro lo prohibía, y así. Eso pasaba en el primer siglo, ¿cierto? Ellos se mencionan entre ellos, entre esas dos casas de estudio o entre esos dos grandes rabinos, 350 leyes en la cual ellos dos no estaban de acuerdo. ¿Sí entiendes? Uno decía una cosa, el otro decía otra cosa diferente. Eso es lo que sucedía. Pero no se destruían entre ellos para nada. Esa no era la meta, de destruirse entre ellos por diferente forma de pensar o por diferente forma de interpretar la Torah. No, simplemente, no, yo sigo este pensamiento, me identifico con esto, y el otro, listo, yo me identifico con esto. El uno decía sí, el otro decía no, ¿cierto? Pero ellos observaban la Torah del Padre, tanto el uno como el otro observaban los mandamientos del Señor y instruían y eran instruidos por la Torah, ¿cierto? Eran instruidos por la Torah. Entonces, cuando Yeshua aparece en este escenario público del primer siglo, en Israel, esa fe hebrea, esa raíz de fe hebrea, o esa fe judía de la Torah, recibida por Moshe, esa Torah recibida por Moshe, subsistía en diferentes escuelas de pensamiento y en diferentes escuelas de práctica, dependiendo de la opinión que cada uno seguía. Se formaron diferentes escuelas y se formaron diferentes sectas,
del judaísmo, sectas, eran un solo judaísmo, una sola fe hebrea, pero diferentes sectas, diferentes formas de pensamiento, ¿cierto? Entonces, un solo judaísmo provenientes de la Torá de Moshe, conservadores de la Torá de Moshe, conservadores de los mandamientos del Eterno, pero diferentes interpretaciones del judaísmo, diferentes interpretaciones de la Torá, ¿cierto? Eso era lo que sucedía en el primer siglo. El Señor bendiga al hermano Raimundo Castro. El Señor lo guarde, lo bendiga grandemente. Es el Señor dirigiendo su vida, ¿verdad? Ahora, cuando entra Yeshua en el primer siglo al escenario en la casa de Judá, públicamente, ¿quién era Yeshua? Yeshua viene también de la misma casa de Judá, observantes de la Torá, sus padres terrenales, ¿verdad? Su madre y su padre terrenal, observantes de la Torá. Y por varias partes de la escritura podemos ver que Yeshua iba al templo y abría el rollo del profeta Isaías, un ejemplo, y enseñaba, ¿verdad? Yeshua iba al templo a enseñar la Torá, interpretaba, es decir, que era, si lo podríamos decir en términos modernos, era un rabino Yeshua en el primer siglo, era un intérprete de la Torá. Era un maestro de la Torá, ¿cierto? Yeshua. Aparte de eso, Yeshua era juez en la casa de Judá. Era juez de todas las instrucciones que existían en ese primer siglo. ¿Por qué era juez? Porque precisamente podemos entender algo, que cuando llevan a la mujer que encontraron en el acto de adulterio para que Yeshua la juzgara, y ellos llevaban sus piedras en la mano a hacer lo que decía la Torá de Moshe, y la llevan para que Yeshua la juzgue. ¿Por qué la llevaron a Yeshua? ¿Por qué precisamente la llevaron? Mira, maestro, ¿qué vas a hacer con ella? Dinos, aquí ya tenemos las piedras en la mano. No a cualquier rabino, no a cualquier judío de ese momento le llevaban a juzgar a las personas. Entonces Yeshua era un maestro muy reconocido en el primer siglo de la interpretación de la Torá, y era juez de ese grupo de maestros del primer siglo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando Yeshua entra a ese escenario de instrucción de Torá, de interpretación, de forma de pensamiento? ¿Cierto? Hubieron unos judíos antes de Yeshua que no estuvieron de acuerdo con lo que estaba pasando en Judea y se fueron para el sur. Después de la muerte de Onías III, se fueron. Eso fue antes de Yeshua. ¿Y quién fue Onías III? Dice que antes de Yeshua, algunos judíos, algunos de los Yehudim, de los judíos de esa época, al ver lo que estaba pasando en Jerusalén, se fueron, huyeron, ¿cierto? Y dice que después de la muerte de Onías III, ¿y este Onías III quién era en ese momento? ¿O quién fue? ¿Quién fue Onías III? Es descrito como un hombre piadoso que se opuso a la helenización de Judea al punto de morir martirizado. Esto fue mucho antes de Yeshua, ¿verdad? Y en el libro de Segunda de Macabeos capítulo 3, y ustedes pueden ir a analizar qué dice y leerlo completo, el que tiene una Biblia católica, allá está el libro de Macabeos. Váyase al libro de Macabeos en el capítulo 2 en el segundo libro de Macabeos capítulo 3 y léaselo completo. Y ahí habla acerca de este hombre. ¿Y quién era este hombre? Era sumo sacerdote del primer templo, era el sumo sacerdote de ese primer templo, observante de la Torá y pero muy obediente a los mandamientos del Eterno, y muy correcto este hombre, ¿verdad? Y se opuso a la helenización de Judea al punto de morir martirizado.
Entonces, cuando estos Yehudim, estos judíos, vieron lo que estaba aconteciendo allá, huyeron, se fueron de allá, ¿cierto? Y cuando vieron que murió este hombre, este sumo sacerdote del primer templo, la muerte de él, como fue martirizado, pues huyeron, ¿cierto? Se fueron allá pegado al Nilo y allá establecieron una escuela de interpretación de los mandamientos de la Torá, de una escuela de estudio de la Torá, allá, a donde fueron y formaron una escuela de estudio allá, ¿verdad? Otros se fueron para Qumran, al este de Jerusalén, pegado al Mar Muerto, en esas cuevas cercanas al Mar Muerto, y allí se establecieron como una escuela. Otros se quedaron en Judea, otros se quedaron en el exilio, en Babilonia, ¿cierto? Nunca regresaron. Otros estaban en Sefarad, la antigua Sefarad, y otros estaban en diferentes provincias del Imperio Romano antiguo. Todos eran Yehudim, estaban en exilio, unos estaban por acá, otros vieron que aquí como que estaba la cosa fea, se fueron y montaron sus escuelas a donde iban. Tenían diferentes escuelas, era un solo judaísmo, era una sola raíz hebrea de la fe, observantes de la Torá de Moshe, los principios eternos de la Torá, uno solo. Diferentes pensamientos, diferentes opiniones. Empezó la cosa como a ponerse fea, entonces unos se fueron por allá, formaron la escuela de estudio, estudiar, escudriñar la palabra del Eterno y a profundizar en ella y asimismo a vivir en ella. Y otros iban allá y otros fueron a las cuevas de Qumran y otros fueron estuvieron en el exilio en Babilonia, no regresaron, pero desde allá también estudiaban la Torah, las instrucciones del Eterno. Pero eran uno solo, era un solo judaísmo, era una sola raíz hebrea de la fe, de acuerdo a lo que estaba escrito en la Torah de Moshe. Observantes de la Torah, observantes de los mandamientos del Eterno, obedientes a la palabra del Eterno. Entonces, cuando Yeshua hace aparición en el escenario público, en Israel, en el primer siglo, el judaísmo no era monolítico. No era un judaísmo monolítico, no, era un judaísmo, ¿verdad? Pero era pluralista, era un judaísmo, pero con muchas diferentes formas de pensamiento de acuerdo a las instrucciones de la Torá. No era un judaísmo monolítico, era un judaísmo pluralista. Muchos pensamientos, muchas formas de interpretar la Torá, muchas instrucciones basadas en la Torá de Moshe, ¿cierto? En los días de Yeshua no existía el código real, que lo que conocemos hoy día actualmente como la Brit Hadashah en el mesianismo, o como conocemos el Nuevo Testamento en el cristianismo. No existía esto. No existía. En los tiempos de Yeshua, ¿qué existía? La Torah de Moshe, que está en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, como lo conocimos, el Tanaj, algunos libros de los profetas, ¿verdad? Algunos escritos históricos. Era lo que había allí. En los días de Yeshua no existía la Misná tampoco. No existía la Misná, en los días de Yeshua no existía el Talmud. No había esa literatura rabínica moderna que existe hoy día, no había en los días de Yeshua, en el primer siglo. Lo único que existía en los días de Yeshua era la Torá. Eran los escritos de los profetas y algunos libros históricos como los libros de Macabeos, del cual mencioné hace un momento, ¿verdad? Eso era lo que existía en el primer siglo. Eso era lo que existía de la raíz hebrea de la fe a través del judaísmo observante de la Torá, con diferentes pensamientos, diferentes interpretaciones, pero esto era lo que había en el primer siglo, cuando Yeshua aparece, ¿verdad? Y lo que más existía en el primer siglo, ¿qué era? La explicación oral de la Torá, ¿cierto? Era lo que más existía en el primer siglo. La explicación no sistematizada, la explicación oral de la Torá, que no había sido sistematizada como tal, como hoy día se tiene, no. ¿Cierto? La explicación oral de la Torá, dada por los diferentes grupos
o por las diferentes sectas judías que había en la época. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ellos tenían la interpretación de la Torá, tenían un pensamiento, decían, estudiaban, se profundizaban en las escrituras y así mismo tenían esas explicaciones orales de la Torá desde el primer siglo, ¿verdad? Era lo que más existía, la explicación oral de la Torá. Entonces, vamos a hacer una definición de la palabra secta, ¿cierto? Porque por la escritura dice que había muchas sectas judías, ¿cierto? Era un solo judaísmo, había muchas sectas. Bueno, varias sectas, diferentes pensamientos, diferentes sectas. Pero esta palabra, secta, hoy día es vista muy mal teológicamente, ¿cierto? Teológicamente hablando, esta palabra es vista muy mal. En Occidente dicen, tenga cuidado con esa secta, ¿cierto? Y en nuestros tiempos nos dicen así, tenga cuidado con esa secta. Eso es una secta, tenga cuidado. Entonces, esta palabra secta, en este tiempo moderno, tiene una mala connotación, ¿verdad? En aquella época antigua, el término secta no tenía la mala connotación que ahora tiene, no tenía esa mala connotación. Una secta en los días de Yeshua significaba una escuela de pensamiento diferente a la de los demás, a la del resto. Una escuela diferente de pensamiento a la del resto. Eso era su significado. Cuando una persona seguía la opinión de un maestro de la Torá, de un intérprete de la Torá de Moshe, de la escritura o de la palabra o de la Biblia, ¿cierto? Podemos decirlo así como para poderlo entender a este tiempo moderno. Entonces, cuando una persona seguía la opinión de ese maestro y cuando esa persona optaba por esa opinión, se identificaba y decía, así es tal cual, y se identificaba con esa opinión y con ese modo de interpretar la palabra de ese maestro, entonces esa persona era un sectario, ¿cierto? Era un sectario, era uno que pertenecía a una secta, a una opinión. Es decir, a una opinión específica de pensamiento. Era una persona era una persona que pertenecía a una opinión específica de pensamiento. Eso era una secta, eso era un sectario, ¿verdad? Hoy día la palabra secta representa algo malo. En el concepto teológico, en el concepto religioso, en el concepto de hoy día moderno, ¿verdad? En nuestra cultura moderna la gente asocia secta con algo que se separa de la verdad. Es decir, con algo que se ha corrompido, con algo que se ha desviado en un serio peligro para las mentes y para incluso la sociedad. Pero en la antigüedad ese no era el significado de la palabra secta. Secta debería decir o debería significar una escuela de pensamiento que se basaba en una opinión específica, diferente a la de otra opinión. Por lo tanto, existían muchas opiniones y existían muchas sectas. Muchas opiniones diferentes, específicas, ¿de qué? De los mandamientos del Señor, de las instrucciones del Eterno, de la Torá de Moshe, de las enseñanzas de la Torá, de las enseñanzas que fueron recibidas por medio de Moisés. ¿Cierto? Entonces, muchas escuelas de pensamientos en los tiempos de Yeshua. ¿Cierto que sí? En ese momento, en esa época, no existía lo que se conoce como el Shulchan Aruch. En este tiempo, eso no existía en ese momento. Y el que no sabe podrá, o el que nunca ha escuchado ese término, Shulchan Aruch, podrá decirme qué es el Shulchan Aruch. Más el que sabe, pues sabrá interpretarlo. Pero el Shulchan Aruch, ¿qué es? Es un libro rabínico contemporáneo del primer siglo, después de la destrucción del segundo templo,
que se le llamó La Mesa Servida. Es un libro de obra del rabino Yosef Karo, ¿cierto? Cuya resolución halágica es aceptada por todas las autoridades rabínicas en conjunto, ¿cierto? Cuya resolución halágica, cuya resolución de instrucciones o leyes o reglas de ese momento fueron aceptadas y recibidas por las autoridades rabínicas en ese momento. Eso era el Shulchan Aruch, que se conoce hoy día dentro de grupos mesiánicos o dentro de grupos de raíces hebreas, ¿cierto? Entonces el Shulchan Aruch no estaba en los tiempos de Yeshua, el Mesías. No existía esa obra rabínica o esa obra literaria, ya sea basada en la misma Torah, ¿cierto que sí? En los días de Yeshua ni siquiera existía el título de rabino, con la connotación que ahora tiene. No existía el término rabino con esa connotación que tiene hoy día moderno, no existía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en los días de Yeshua, un rabino no significa una eminencia de la ley rabínica, de la instrucción de la Torá, o una eminencia, ¿cierto?, de algún grupo particular, como en el caso de hoy día. No existía, se le llamaba rabino o rabí como un título honorífico de respeto que todo el mundo conocía que tenía, es decir, de un maestro o un instructor de la Torá o intérprete de la Torá o alguien que enseñaba la Torá de Moshe, que la interpretaba y era una persona que tenía, que conocía, que tenía conocimiento, ¿verdad? Que tenía mucho conocimiento, que tenía suficiente bagaje cultural para enseñar la Torá, y enseñaba la Torá, y que se convertía en un punto de referencia confiable para estudiar Torá con él. A eso se le llamaba rabino en ese primer siglo, en esa época. Pero era una forma de respeto, de honorífico hacia esa persona que tenía un amplio conocimiento bíblico, cultural, etc. Y era una persona que se podía confiar para estudiar Torah con esa persona, ¿cierto? Entonces es un título honorífico de respeto. Nada que ver con el concepto rabínico de hoy día que nosotros tenemos, el cual el rabí en los días de Yeshua no era un graduado de alguna escuela rabínica como lo tenemos hoy día. Solo era una manera de respeto a alguien que tú considerabas un maestro de Torah, tan simple como eso. Eso era, ¿cierto? Pero hoy día se tiene algo totalmente diferente. Una persona, un rabino, este rabino viene de la escuela de estudio de Torah, de la yeshiva tal, es un rabino, ¿sí me entiendes? Este concepto es totalmente diferente al concepto de rabino de esa época, ¿ya? Entonces, cuando llega Yeshua, en ese escenario del primer siglo, en ese escenario, como Mashiach, como el Mesías de Israel, como Mashiach ben David, ¿cierto? Él trata de ¿qué? De unificar todas esas criterios de alguna manera en versos, esos pensamientos de esas escuelas de estudio de Torah, ¿cierto? Él era unificar esos pensamientos en versos, unificar la única raíz hebrea de la fe, o podríamos decirlo para entenderlo, unificar ese judaísmo, esta observancia de la Torá, ¿cierto?, de Moshe, que había sido recibida en el monte Sinaí, ¿cierto? Su propuesta fue rechazada por muchos. La propuesta de Yeshua fue rechazada por muchos. No quisieron que se unificara en un mismo pensamiento, en una misma instrucción, en una misma enseñanza. Fue rechazada por muchos, digamos por la mayoría. Razones que ahorita no
no considero hablar, me extendería mucho más, tendría que ser en algún otro momento. Pero algunos se identificaron con él. Algunos de los judíos de ese momento se identificaron con Yeshua, ¿cierto? Y no pocos, muchos también se identificaron con él, aceptaron su opinión, aceptaron su enseñanza, aceptaron lo aceptaron a él como rabino, como instructor, como maestro de la Torá, como esa guía espiritual. Y no solo eso, también lo aceptaron incluso como su Mashiach, como el Mashiach de Israel, como el Mashiach ben David. También lo aceptaron como eso. No solamente era un rabino como los demás rabinos, con un pensamiento como diferente, pero igual a los demás pensamientos de la instrucción, sino que simplemente lo aceptaron como su Mashiach, su Mesías, como el rey de Israel prometido, ¿verdad? Y como ellos eligieron la manera como Yeshua interpretaba la Torá, cómo explicaba Yeshua y cómo aplicaba Yeshua la ley de Moshe, ¿cierto? La ley de Moshe, lógicamente y de forma automática, a través de eso, a través de Yeshua, a través de esas interpretaciones, de esas enseñanzas, de cómo aplicaba la Torá de Moshe, y más en este caso que creyeron que era el Mashiach ben David, el Mashiach de Israel, automáticamente esto se volvió una secta judía en el mundo polifacético judío del primer siglo, ¿cierto? Esto se volvió una secta judía aparte de las demás sectas que habían en ese momento. Esto se volvió un pensamiento específico que fue lo que acabamos de definir como secta, de acuerdo al concepto bíblico y de acuerdo al concepto que se tenía en esa época, ¿cierto? Se volvió una secta aparte de las demás, porque las demás no quisieron unirse, sino que siguieron por su mismo camino. Pero esto se volvió una secta, esto se volvió un pensamiento específico de la instrucción de la Torá. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento, si estamos entendiendo, si hay algo, una pregunta, una duda, puede escribirla, la puedes hacer, un comentario que tengas, puedes hacerlo, y así mismo vamos avanzando. Entonces, es por eso que tenemos, por ejemplo, en el libro de las Memorias Apostólicas, o en el libro de Hechos de los Apóstoles, como lo conocemos hoy día, la identificación de los judíos, de los Yehudim, de estos judíos que seguían la opinión de Yeshua y que formaron una escuela de pensamiento específica dentro del mismo judaísmo del primer siglo, antes de la destrucción de Jerusalén, como una secta. En este caso se identificó como la secta de los nazarenos. Esta secta judía, que era de acuerdo al pensamiento de Yeshua, de la interpretación y las enseñanzas de Yeshua, y que lo habían aceptado como Mashiach, ¿cierto? En ese momento se identificó como la secta de los nazarenos. ¿Por qué? Y más adelante lo estaré explicando. Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 24. Las cartas de los Hechos o las Memorias Apostólicas, capítulo 24, desde el versículo 1, y dice así de la siguiente manera: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de sus jueces y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Shaul, ¿verdad? El título que tiene allí en el capítulo 24 de Hechos de los Apóstoles, la carta apostólica, es defensa de Pablo ante Félix gobernador, ¿no?
de esa época, del primer siglo. Y eso es lo que dice del primer versículo. Y continuamos, dice: y cuando éste fue presentado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Y dice el versículo 5 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, porque hemos hallado que este hombre, ¿cuál hombre? Shaul de Tarso, o conocido en las Biblias modernas como el apóstol Pablo. Shaul, un rabino del primer siglo, no era cualquier persona, era un rabino, era un maestro de la Torá, tanto esta Torá de Moshe escrita como la Torá oral de los rabinos, esa instrucción de ese momento. Estaban hablando acerca de Pablo, tenían a Pablo allí en ese momento, Shaul de Tarso. Y dice, versículo 5, hemos hallado que este hombre es una plaga. Escuchen muy bien el término que utilizan. Es una plaga y un promotor de altercados entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos, Natseri en hebreo, la secta de los Natseri. Entonces, está diciendo que Pablo era una plaga para ellos, para estos otros judíos que tenían otro tipo de pensamiento de acuerdo a la interpretación de la Torá, de acuerdo a sus pensamientos. Y dice que lo tildan como cabecilla de la secta de los nazarenos. Y ya entendimos la definición de secta, ¿verdad? De los nazarenos. Entonces, esa es la primera evidencia histórica, bíblica, de la secta de los nazarenos, de los Natseri. ¿Sí? Opinión específica. Esa era una opinión específica a lo cual se adquiere a varias personas en una evidencia que se le llamaba a los judíos que seguían a Yeshua la secta de los nazarenos, la secta de los Nazarí. Se les identificaba como eso, ¿cierto? Entonces, ahí en el mismo capítulo 24 de Hechos de los Apóstoles, en el versículo 10 podemos ver la defensa del apóstol Pablo o de Shaul, lo cual es muy interesante porque mire lo que dice a partir del versículo 10. Dice así de la siguiente manera: habiéndole hecho señal el gobernador a Shaul para que tomase la palabra, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, en buen ánimo haré mi defensa. Pablo lo conocía porque Pablo era judío, Yehudín, ¿cierto? Bajo los pies de Gamaliel, ¿verdad? Y sabía que este señor gobernaba, este gobernador, hacía muchos años gobernaba ahí en Jerusalén. Y versículo 11 dice: como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, es decir, no lo hallaron amotinando a la gente, ni a los judíos en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas de que ellos me acusan, pero esto te confieso que según el camino, ¿cierto?, según el camino de lo que ellos llaman secta, así sirvo al Elohim de mis padres, al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley, es decir, en la Torá y en los profetas están escritas, ¿verdad? En otras versiones dice el camino que ellos llaman herejía, pero la palabra más apegada a los textos es este camino que ellos llaman secta, lo cual le llamaban nazarenos a esta secta. Así sirvo al Elohim de mis padres, al Dios de Israel, creyendo todas las cosas que están en la Torá escritas y en los profetas, ¿verdad? Entonces, de nuevo queda demostrado que los judíos del primer siglo reconocían, si estuvieron de acuerdo o no estuvieron de acuerdo con esta secta nazarit o nazarenos, de judíos nazarenos, es otra cosa, ¿verdad?
No estuvieron de acuerdo, listo, pero ellos reconocían la existencia de esta secta judía identificada como la secta nazarita o nazarena, según la opinión de ellos. Los que habían optado por las enseñanzas de esa secta eran los que seguían a Yeshua, el Mesías de Nazaret, ¿cierto? Y si seguimos pasando las hojas de la carta o de los Hechos de los Apóstoles, casi al final, cuando Pablo está en Roma, en el capítulo 28, podemos mirar un momento en el capítulo 28 de Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo está en Roma, apóstol Shaul, hacia los años 62 en adelante, un promedio histórico después de Yeshua, y reúne a los judíos, a esos judíos que estaban en Roma, que eran representantes de la casa de Judá, de la Torá, de las instrucciones en Roma, a explicarles el por qué él estaba allá y por qué iba a apelar al César la respuesta de los judíos, de los judíos de lo cual lo habían acusado. Vemos ahí en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo 17. Versículo 17, y dice así de la siguiente manera: Aconteció que 3 días después, Pablo, el rabino Shaul, Pablo de Tarso, convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, a los principales de los judíos que estaban en Roma, ¿verdad? De los cuales reunidos les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, refiriéndose a la raíz hebrea de la fe de los judíos, de la observancia de la Torá, continuó, dice, ni contra las costumbres de nuestros padres he sido entregado preso desde Jerusalén en mano de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte, pero oponiéndose los judíos que estaban allí, me vio obligado a apelar a César, al César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así por esta causa os he hecho llamarlos, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con estas cadenas. Él estaba atado allí, juzgado por las acusaciones de estos judíos allá en Jerusalén, ¿verdad? Entonces dice, ellos entonces le dijeron, versículo 21, los judíos que estaban ahí, los principales sacerdotes, los principales judíos que estaban allí en Roma, le respondieron en el versículo 21, nosotros no hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, no hemos recibido, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado algo malo de ti. Pero consideramos apropiado oír de tu propia boca lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla en contra de ella. Entonces ahí en el versículo 21, en el versículo 22, ellos le dicen, pero tú qué piensas, queremos escuchar lo que viene de tus propias palabras. Porque de esta secta, es decir, de esta secta judía nazarí, o de esta secta judía creyentes en Yeshua, ¿cierto? Nos es notorio que en todas partes se habla en contra de ella. Entonces, por todos lados ya tenían esta secta judía identificada y hablaban en contra de ella, y aún inclusive estos judíos representantes allá en Roma también tenían conocimiento de la existencia de esta secta judía creyentes en Yeshua, seguidores de este maestro, de este rabino, Yeshua, y asimismo proclamado como el Mashiach de Israel, ¿verdad? Entonces está demostrando que incluso los judíos de Roma conocían de esta secta, que identificaron con el nombre de la secta de los nazarenos, basado en eso y como una lógica sucesión de la autoridad de Yeshua. Basado en eso y como una lógica sucesión de la autoridad de Yeshua, la raíz hebrea de nuestra fe que ha venido es precisamente de esta secta judía.
La raíz hebrea de nuestra fe que ha venido de esta secta judía en la cual vivimos entre las naciones, como los justos de las naciones o como el remanente de Israel disperso entre las naciones, nuestra fe proviene precisamente de allí, de esta secta judía creyentes en Yeshua como el Mashiach de Israel. De allí proviene nuestra raíz hebrea de la fe, de estos Yehudim, proviene de allí precisamente nuestra raíz hebrea de la fe. La secta o el judaísmo, esos observantes de la Torá, nazarenos que se identificaban ya desde el primer siglo como los nazarenos, seguidores de Yeshua, en el mundo moderno no es nada nuevo. Hoy día esto no es nada nuevo. No es nada que se inventó en este tiempo, en el siglo XXI. No, esto no se inventó ahora. Es un asunto que viene del primer siglo precisamente. Este judaísmo tuvo unas características que son singulares entre ellas. Es que admite a sus miembros este judaísmo, esta raíz hebrea de la fe judía, creyentes en Yeshua, el Mashiach judío, un rabino judío y asimismo proclamado como el Mashiach de Israel, por todo lo que se vivió, por todo lo que inclusive en las cartas apostólicas nosotros podemos entender, ¿cierto? Este judaísmo tuvo unas características, esta raíz de la fe hebrea por parte de estos judíos, estos Yehudim, tuvieron unas características que son similares entre ellas. ¿Cuáles son? Que admite a sus miembros, a los que pertenecen a este movimiento, a este pensamiento, a esta secta, a esta raíz de fe hebrea, ¿cierto? Ellos admiten y aceptan a sus miembros, tanto judíos que reconocen a Yeshua como el Mashiach de Israel, y asimismo, en el caso particular nuestro, los que no conocen también, los que no son judíos, ¿sí? Aceptan desde el principio, desde que ellos se formó esta secta de pensamiento a través de Yeshua y sus apóstoles, estos judíos que lo seguían y que observaban la Torá del Eterno. Ellos aceptaban tanto judíos de su propia nación como no judíos, los extranjeros o los que estaban en otras naciones, incluyendo a los dispersos del remanente de Israel, los dispersos de las 10 tribus del reino del norte de Israel que fueron dispersos por todas las naciones de la tierra, ¿cierto? Que tanto judíos que aceptaron a Yeshua como los gentiles de las naciones que acepten a Yeshua como el Mashiach vienen a ser parte de esta fe, de esta emuná, de esta fe, de esta raíz hebrea que viene precisamente de allí, ¿cierto? Y en el caso particular, la misión, nuestra misión fundamental, ¿cierto? Que tenemos tanto judíos creyentes en Yeshua como no judíos creyentes en Yeshua, como justos de las naciones, o como el remanente de Israel disperso entre las naciones, o como gentiles que ahora vienen a ser parte del pueblo de Israel disperso a través de Yeshua, ¿verdad? Tenemos una misión en particular. Tenemos una misión en particular. Nuestra misión de pensamiento es muy sencillo. ¿Cuál es esa misión? ¿Cuál es esa misión de esos Yehudim, de esos judíos creyentes en Yeshua del primer siglo? ¿Y cuáles son esa misión de estos judíos creyentes en Yeshua ahora mismo en este tiempo? Y no solo de ellos, sino cuál es la misión de estos dispersos de las naciones, este remanente de Israel creyentes en Yeshua, de gentiles, que ahora vienen a ser parte de este mismo pueblo. ¿Cuál es nuestra misión principal? ¿Cuál es nuestra misión fundamental? Que fue dada por nuestro rabino, por nuestro maestro, por nuestro Mesías Yeshua, buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, traerlas de vuelta a casa, reconectarlas con Adonai, con el Padre Eterno, reconectarlas con Moisés, con la Torá de Moshe, la Torá que fue
dada por medio de Moisés, reconectarlas con las prácticas de nuestros antepasados. Y por supuesto, mostrarles a Yeshua, el judío, a Yeshua, el Mesías, como el Mashiach de Israel. Ese es parte de nuestro trabajo. Esa es parte de esta misión. Esa es parte de este trabajo, el cual se nos fue encomendado. Nuestro trabajo consiste también en ir a las naciones, a los gentiles, entre nosotros que estamos en las naciones, en diversas naciones, entre gentiles. La misión es asimismo entre nosotros, ¿verdad? Hacer que haya una relación, ¿cierto?, entre el pueblo gentil y el Eterno, que reconozcan al Eterno, al Dios de Israel, ¿cierto?, y que estos gentiles que están fuera del pacto del Eterno y de las promesas del Eterno vengan a tener una relación con el Padre Eterno y entren al pacto que el Padre Eterno ha hecho con su pueblo, ¿verdad? Como lo sabemos y como lo hemos visto en muchos textos, en Jeremías, el profeta, de que dice que haría un pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá, allí está, ¿cierto? La casa de Judá, creyente en Yeshua, entran en ese pacto con él, la casa de Israel, los dispersos del remanente de Israel y todos los gentiles que acepten a Yeshua como su rabino, como su señor, como su maestro, como el Mashiach ben David, ¿verdad? La misión es que estos gentiles vengan, que no tienen pacto, no tienen una relación con el Eterno, entren a tener esa relación con el Eterno y asimismo a tener ese pacto, siguiendo las enseñanzas de Moshe, las instrucciones de la Torá, enseñarles el camino de lo justo de las naciones. Esa es parte de nuestro trabajo. También la educación, el instruir es parte fundamental del pensamiento apostólico. Educar tanto a los unos como a los otros en los caminos de la Torá, en los caminos de los mandamientos, ¿verdad? En las enseñanzas de nuestro Mesías, a fin de que no solamente reciban las enseñanzas, no solamente las reciban, sino que a cambio participen de ese proceso, ¿cierto?, con el resto de la humanidad, que participen de ese proceso con el resto de los dispersos de la casa de Israel, ¿verdad?, mediante la educación, mediante la instrucción de la palabra del Eterno. Es una de las palabras más importantes para nosotros, el educar, el instruir como pueblo del Señor, como ese llamado que se nos ha sido encomendado por medio de Yeshua. Educar y instruir a nuestra generación en los caminos de Israel, ¿verdad? En los caminos de Israel, a nuestra nación, en la raíz hebrea de la fe que proviene de la casa de Judá, que proviene de estos Yehudim, creyentes en Yeshua, nuestro Mesías. Es la misión que tenemos de precisamente traer al pueblo gentil y asimismo a todos los hermanos en la fe, la raíz hebrea de la fe, al conocer las instrucciones de la Torá, que provienen precisamente de estos Yehudim, de estos Yehudim que creen en Yeshua como nuestro Mesías, ¿verdad? Y no podemos de una u otra forma propagar un tipo de rechazo, de generalizar, podría decirlo como para que lo entendamos, un tipo de odio santo en X o Y organización, grupos, etcétera, no, ¿cierto? Y tal vez algunos sepan a qué me estoy refiriendo, otros no, ¿verdad? Pero sabemos hoy día, y para nadie es un secreto, que hoy día hay una mezcla dentro de la casa de Judá, ¿cierto? Es una mezcla, es Yehudim tal, y están también unos que no son Yehudim, ¿cierto?, los cuales se hacen pasar por Yehudim, judíos, pero que provienen de otro lado, ¿ya? Pero la idea no es que propaguemos odio en contra, no, porque cada uno de ustedes podemos investigar, analizar, entender el mundo y los conceptos que se nos muestran
mundialmente, ¿cierto? Judíos agarrados de la mano con el catolicismo, con sectas, con gobiernos, con tantas cosas, pero que en realidad la meta de nosotros no es impartir odio, impartir disensiones, pensamientos que en vez de enfocarnos a la misión que se nos fue encomendada a través de Yeshua y a través de los apóstoles, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es desenfocarnos. No propaguemos un antisemitismo, podría decirlo. No propagar antisemitismo contra la casa de Judá en especial. Y más en este tiempo porque dicen por ahí, por unos pagan todos, ¿verdad? Y muchas veces por unos queremos generalizar a toda la casa de Judá. ¿Cómo se puede decir? Para que lo entendamos. Indispensable de las ramas que sea, pero que no propaguemos algo en contra, ¿verdad? ¿Y por qué lo digo? Porque la misión fue que podamos nosotros ir a traer, a hacer retornar la casa de Israel, a que los gentiles conozcan y sean asimismo aceptados como pueblo del Eterno, como remanente del Señor, y no podemos desenfocarnos. Entendemos que inclusive en la palabra hay un texto que podemos entender lo que dice, el trigo crece juntamente con la cizaña, ¿verdad? Y que precisamente es profético para este tiempo, donde creo que fue Yeshua mismo que nos lo dijo por parábolas, por ciertos proverbios, que estaba la cizaña y estaba el trigo y ambos crecían juntos, ¿verdad? Entonces es sencillo. Están los Yehudim, nuestros hermanos, los judíos, ¿verdad? Que conocen Torah, que enseñan Torah. Los que no están creciendo juntos, pero al final nosotros no podemos llegar y como que propagar antisemitismo, juzgar, señalar, condenar. No, sino que Dios es el que juzga, Dios es el que va al final de los tiempos a hacer que ese trigo sea cortado, esa cizaña sea cortada y a dar el fin que cada cual requiere, ¿verdad? Y asimismo a restablecer el reino de nuestro Mesías, a restablecer el reino mesiánico aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, a lo que yo voy, dejemos que las personas mismas se den cuenta de esto, pero que nosotros no nos desenfoquemos en anunciar y en enseñar lo que está escrito, la palabra del Eterno, las instrucciones, los mandamientos, la Torah de Moshe, y asimismo las enseñanzas que se nos fueron dadas e interpretadas a través de nuestros apóstoles, maestros, rabinos y seguidores de Yeshua del primer siglo, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ser, nuestra vida puede ser un canal de bendición para muchas personas, para muchos hermanos, para muchos amigos, para que las personas conozcan del Eterno, para que las personas se acerquen al Eterno, ¿verdad? Y tengan ese encuentro con el Padre. Podemos ser ese canal, como también a través de las enseñanzas de Yeshua, de los apóstoles, impartir a las naciones luz y podamos ser un canal de esa bendición, ¿verdad? Pero también podemos ser un canal para impartir disensiones. Podemos colocar nuestra vida como canal para impartir disensiones y hasta odio a ciertos grupos de diferentes pensamientos y filosofías, y etcétera, ¿verdad? Ya sea dentro de la misma casa de Judá o ya sea aún en grupos externos, ¿verdad que sí? Propagando como tipo de odio, antisemitismo por un lado, odio por otro lado, disensiones, discordias, etcétera, ¿verdad? Hacia los hermanos de la fe, de las raíces hebreas de la fe, ¿verdad que sí? Entonces, en vez de ser ese canal de disensiones, de discordia, de aquí y de allá, seamos canal de bendición, de luz para las naciones, para que la gente conozca de la palabra del Eterno, ¿verdad? Y asimismo podamos vivir de la mejor manera posible esa raíz hebrea de la fe, ¿verdad? Esa raíz hebrea de la fe, guardando los mandamientos de los cuales somos responsables cada uno de la mejor manera posible, procurando la mejor relación posible con Adonai, con el Padre Eterno y asimismo con el prójimo.
y con las cosas que el Eterno ha creado. Esto no significa negar que existan otras opiniones o otras formas de pensamiento, ya sea en el ámbito judío, moderno, ya sea en el ámbito que sea, cristiano, evangélico, aquí y allá, diferentes tipos de pensamientos. No se puede negar que existen muchos pensamientos, muchas ideas, muchas cosas, ¿verdad? Pero inclusive no significa que muchas cosas no sean compartidas, ¿cierto? Con las otras ramas judaicas, con las otras ramas cristianas, con las otras ramas como se quiera llamar, existentes, ¿cierto? Por la simple razón de que todos bebemos, y en especialmente hablando con los de raíces hebreas, con los que conocemos las raíces hebreas de la fe, especialmente hablando con ellos, ¿verdad? Que todos bebemos de la misma fuente de Moshe y los profetas, sencillo como eso. Todos bebemos, aunque tengamos diferentes tipos de pensamientos, de ideología, de que nos identificamos con lo que está escrito en la Torá, pero estos se identifican allá, ¿verdad? Todos bebemos de la misma fuente, lo cual es la Torá. Muchas cosas que nos van a ser comunes a todos porque escudriñamos la Torá de Moshe, escudriñamos y nos fundamentamos en las escrituras y nos van a ser comunes a todos algunas cosas, ¿verdad? Nos van a ser comunes a todos. Y por otro lado, he explicado previamente que solo hay una interpretación, que no solo había una interpretación de la fe hebrea, del judaísmo del primer siglo, sino que había muchas interpretaciones siendo un mismo judaísmo, siendo un solo judaísmo, había muchas interpretaciones. Hoy día podemos ver que pasa prácticamente lo mismo, ¿verdad? Prácticamente sucede lo mismo. Y cada persona, cada quien es libre para basarse en la instrucción de la palabra del Eterno, en la raíz hebrea de la fe, como considera lo más apropiado, como considera lo más fundamentado en la escritura, tanto para sí mismo como para los suyos, como para su fe con Yeshua nuestro Mesías, para su fe basado en la raíz hebrea. Para el tiempo de Yeshua existía un solo judaísmo, pero muchas interpretaciones de ese mismo, ¿cierto que sí? Entonces, y una de esas interpretaciones fueron la de los judíos de aquella generación, identificados como la secta de los nazarenos o los creyentes en Yeshua nuestro Mesías, y era independiente de los demás pensamientos que existían de esa época, ¿verdad? Y que hoy en día pues se ha usado la nomenclatura moderna como la raíz hebrea de la fe, del judaísmo, de ese judaísmo nazareno, de ese judaísmo del cual viene por el mismo nombre de Yeshua, creyentes en Yeshua, el cual proviene de ahí mismo. ¿Por qué? Porque normalmente se nombraban a las personas con el nombre del lugar de donde provenían, ¿verdad? El tema de los apellidos modernos como los usamos hoy día no era así como hoy día se utilizan. En los días de Yeshua la gente se conocía por la relación entre por ejemplo, el hijo de fulana con la hija de fulano, o de la ciudad o de la ciudad o del pueblito donde provenía esa persona, ¿verdad? De donde vivía. Entonces, como Yeshua se crió en la aldea de Nazaret, fue por eso que fue conocido como Yeshua el Nazareno, ¿verdad? Y de ahí es que sale el nombre de esta secta judía, de los nazarenos, de este pensamiento judío fundamentado en la escritura, basado en Yeshua nuestro Mesías. Entonces, no reconocer que existe o existió esta secta judía, creyentes en Yeshua, entonces eso es ignorar, ¿cierto? Eso es una ignorancia histórica y es negar el testimonio que tenemos en estos libros escritos, en las cartas de los apóstoles o en las cartas de los primeros discípulos de Yeshua, ¿cierto? Entonces eso sería negar todo eso, ¿verdad?
Entonces, no sé si hay alguna duda. Voy a dejarlo hasta aquí. Ya, si cuando el Eterno me lo permita, poder haber alguna segunda parte para tratar este tema. Respecto también a los libros rabínicos y los libros que tenemos nosotros a la mano respecto a ese tema, pero que va también fundamentado en las raíces hebreas de nuestra fe, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, si ha quedado claro lo que hemos visto en este momento, el origen, de dónde provienen las raíces hebreas de nuestra fe, en Yeshua, nuestro Mesías, ¿verdad? Si son raíces hebreas de nuestra fe, ¿cierto? Entonces vamos a darle gracias al Señor. Si tienes algún comentario, escribe tu comentario, escribe alguna pregunta, alguna duda que tengas. Si te gustó a sí mismo, escribe. Me gustaría ver comentarios, diferentes tipos de opiniones igualmente. Opiniones y qué piensas al respecto de esto. ¿Qué piensas al respecto de las raíces hebreas de la fe? ¿Qué piensas respecto a históricamente, bíblicamente, lo que hemos hablado en esta noche? Entonces, gracias Padre, porque bendito eres, bendito es tu nombre santo, Rey. Gracias por este privilegio que nos has dado, Padre, para meditar en tu palabra, tanto históricamente, bíblicamente, y poder entender un poco, Padre, acerca de las raíces hebreas de nuestra fe, de dónde han provenido, y que todo ha sido a través de Yeshua, nuestro Mesías, Padre eterno, y a través de él, Señor. Han sido todas las cosas, Señor, por medio de Yeshua, el cual nos has alcanzado, el cual hemos recibido tu perdón, tu gracia. Has traído perdón, salvación, redención a través de Yeshua a Mashiach. Gracias te damos, Padre eterno, porque podemos culminar con este día de reposo en el gozo, Señor, en la presencia, en tu palabra, en edificarnos en tu palabra, en fortalecernos a través de tu palabra, tomar nuevas fuerzas para levantarnos en esta nueva semana, Señor. Y asimismo seas tú obrando día a día en medio de tu pueblo, en medio de tu remanente disperso entre las naciones, en medio de la casa de Yehudá, tanto los creyentes como no creyentes en Yeshua Mashiach, seas tú tocando, seas tú obrando, Señor, y asimismo en medio de tu pueblo, todos los justos de las naciones, todos los gentiles que han retornado a las raíces hebreas de la fe, de tu palabra, Señor, el remanente disperso entre las naciones, seas tú obrando, fortaleciendo, trae shalom a nuestras vidas en medio de las circunstancias, en medio de las dificultades, en medio de las aflicciones, Padre, podamos tener esa fortaleza y esa esperanza en ti, Yeshua Mashiach, y estar fortalecidos y firmes porque tú eres bueno, Señor, y tienes cuidado de nosotros, tienes cuidado de tu pueblo, Adonai. Bendice a cada hermano, bendice a cada amigo, Padre eterno, bendíceles, guárdales de todo mal, de todo peligro, seas tú tocando, seas tú obrando cada vida, bendiciendo, Adonai, cada área de sus vidas, Señor. Y asimismo seas tú instruyendo y enseñando, y que personalmente todos podamos día a día fortalecernos y tener ese encuentro contigo, Padre eterno. Bendito y exaltado sea tu nombre, Adonai. Gracias te damos por los méritos de Yeshua Mashiach. Amén. Amén. El Señor les bendiga, el Señor les guarde, familia, el Señor les bendiga, les guarde grandemente. El Señor sea dando fuerzas y tengan una nueva semana bendecida por el Padre, cada área de sus vidas sea bendecida por el Eterno, ¿verdad? En sus trabajos, en cada área de sus vidas, su familia, sus hijos, sus esposos, sus esposas, y asimismo podamos estar todos fortalecidos en una misma emuná, en una misma fe,
confiando en el Señor, confiando en sus promesas, que no estamos solos, tenemos su palabra que nos da fuerza, la palabra que nos sustenta, la palabra que nos instruye, tenemos su Ruaj HaKadosh que nos dirige, ¿verdad? Para que podamos obedecer, para que podamos, en medio de las circunstancias, en medio de nuestra humanidad, de nuestras imperfecciones, podamos ser limpios, ¿cierto? Y asimismo acercarnos a la obediencia, acercarnos a amar a nuestro Padre Eterno y a obedecer su palabra. Entonces todos tengan una semana bendecida, una semana bendecida. El Señor habló a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, el Señor tenga de ti misericordia, el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Y bendecirán a los hijos de Israel y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Entonces, Shabbat Shalom, familia, bendiciones. El Padre Eterno les guarde y les bendiga. El Padre Eterno sea obrando cada área de sus vidas. Podamos orar allí unos por otros, fortalecernos allí unos por otros. En una misma emuná, en una misma obediencia, en un mismo espíritu.